El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría PISU presentan la serie Feliz para Siempre para hoy 30 de septiembre. En el séptimo y último segmento, la Escuela Sabática Regular. Ya queda con ustedes la anfitriona de esta programación, mi querida esposa Rosita, a quien le decimos buenos días, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos repasar y retener en nuestro corazón, como decía esta lección, los principios básicos de la epístola a los Efesios. Ajá, perfecto. Así que vamos a entrar en materia y vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por habernos dado un sueño reparador. Pero más que nada, Señor, gracias por este día sábado. Es un día de adoración, un día en que podemos pasar 24 horas contigo, Señor. Un día en que podemos alabar tu nombre por las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas. Que hoy podamos, Señor, compartir con nuestros hermanos la alabanza, la gloria, todo lo que te mereces, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Dirígenos en este estudio a través de tu Espíritu Santo y que hoy, al ver la epístola a los Efesios, probablemente por última vez, por un rato, podamos llevarlo siempre en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando, o diría yo, repasando lo que hemos visto en todo este trimestre acerca de la epístola a los Efesios. Una epístola escrita por el doctor Tim McVeigh que tenía como objetivo, o tiene como objetivo, que nosotros podamos seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y creo que hemos visto a lo largo de cada capítulo que realmente esta epístola, a pesar de que fue escrita hace mucho tiempo, tiene mucha relevancia con lo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI. Así que vamos a entrar en materia. Tenemos la epístola a los Efesios y esperamos que Efesios permanezca en nuestro corazón para siempre. Es la última lección que veremos de esta epístola. Los versículos que vimos para memorizar en esta semana vienen de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que nos dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sabía usted que Dios es el único que nos puede dar gracia? Sí, puede ser que nosotros como seres humanos podamos ofrecer gracia, podamos darle a una persona un trato que no merece, pero la verdadera gracia viene de Dios. ¿Y qué es lo único que Dios nos pide a nosotros? Fe, sí, que aceptemos el plan de salvación por fe, que creamos en la oferta que Dios nos hace. Y al hacer eso, la fe simplemente es un medio por la cual recibimos la oferta que Dios nos hace por gracia. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece por gracia? El plan de salvación, lo que Jesús hizo por nosotros, que culminó en la cruz del Calvario. Y sabes, todo lo que Dios nos ofrece es simplemente porque Él nos ama. Él nos ofrece todo, aunque no lo merecemos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer lo que Dios nos ofrece. Por eso es que el texto nos dice que esto, la gracia, es un don de Dios.
no por obras. Yo no puedo hacer nada para merecer lo que Dios me ofrece. Si pudiera, entonces tendría de qué gloriarme, pero no puedo. Y el versículo 9 nos recuerda que somos hechuras de Dios. Nosotros no vinimos a este mundo de manera espontánea y no estamos en este mundo al azar. Fuimos hechos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hasta que usted no lo crea, su vida no tendrá sentido. Recordando nuestro libro preferido, que no sé para dónde cogió, Una vida con propósito. Así que Dios nos ha vuelto a ser, ¿sí? Lamentablemente su creación original se malogró, así que tuvo que volver a crearnos o nos ha recreado. Y ahora que nos ha recreado, nos pide que hagamos buenas obras. Pero esas buenas obras no son para merecer salvación. Es consecuencia de que hemos sido salvos. Por gratitud, por todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros. Nosotros deseamos de corazón agradarle. Y al hacer buenas obras, lo único que estamos haciendo es expresando nuestra gratitud por todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros. Y todo esto lo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que nos dice el texto a memorizar esta semana. Pero vamos a introducir el estudio o el repaso de los 6 capítulos de la epístola a los Efesios. Y vamos a poner las cosas en contexto. En el año 62 después de Cristo, después de su confinamiento en Roma, Pablo decide escribir a los creyentes en Éfeso. Pero, ¿de qué les va a hablar? Bueno, el tema favorito del apóstol Pablo y de todos los apóstoles es Cristo. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol les recordó a los efesios y también nos recuerda a nosotros que Cristo nos otorga bendición, gracia, unidad, vida nueva, amor, y la lista sigue en adelante. Y todo eso lo vemos en por lo menos las bendiciones espirituales las recuerdo como que si las leí ayer. Están en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, donde en el versículo 3 nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y allí empieza a desglosar cada una de las bendiciones. Pero eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos el repaso del capítulo 1. Por ahora estamos introduciendo el repaso de toda la epístola, viendo el contexto histórico en donde el apóstol Pablo escribe esta epístola desde su confinamiento o estando privado de libertad en Roma. Además, Pablo concluye su carta animándonos a tomar las armas. Usted dirá, oh no, nos mandó a la guerra. Bueno, sí, nos mandó a la guerra, pero es una guerra espiritual. Y es necesario tomar las armas para vencer en nuestra lucha contra el mal. Así que vamos a ver de qué tratan estos 6 capítulos de la epístola a los Efesios y vamos a repasar los principios básicos de cada una. En primer lugar, Efesios capítulo 1 nos va a hablar de las dádivas de Cristo, los regalos, los dones espirituales, las bendiciones espirituales que Cristo nos da a través de su Padre, que el Padre nos da a través de su Hijo Jesús. En segundo lugar, veremos el capítulo 2 de Efesios, en donde la gracia
derriba los muros. Wow. El capítulo 3 nos habla del misterio de Cristo, si podemos recordar esa palabrita misterio, y cuál era el misterio que estuvo escondido por mucho tiempo. En el capítulo 4 empezamos a hablar de la unidad y de una nueva vida en Cristo, pero ya a partir de la convivencia de todos como parte del cuerpo de Cristo. En el capítulo 5 vamos a empezar a andar en amor. Claro, en el capítulo 4 empezamos a andar en unidad. Capítulo 5 empezamos a andar en amor, en luz y en otros andares, en otro estilo de vida. Y concluimos con el capítulo 6, que nos dice que debemos armarnos para la batalla. Así que vamos a repasar los principios básicos del capítulo 1, titulado Dádivas en Cristo. Pablo nos muestra un rápido resumen del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo hasta la redención de la posesión adquirida. Así que estamos hablando de que Pablo se fue antes de que nuestro mundo existiera. ¿Cuál fue el plan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron? Y luego lo presenta a lo largo desde el capítulo 4 hasta el versículo, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, nos presenta entonces todo el plan de salvación, cómo éramos antes y cómo éramos después de Cristo. Lo veremos un poquito más en detalle en el capítulo 2. Pero en el capítulo 1 nos hace un resumen, nos da un pantallazo, un panorama del plan de salvación. Este plan está repleto de dádivas, de regalos que solo nuestro Padre nos puede dar en Cristo Jesús. Y vamos a ver esas bendiciones espirituales. Primero, en el versículo 3, nos dice que el Padre nos da toda bendición espiritual. Y quiero enfatizar el Padre, porque muchas veces nosotros pensamos que, bueno, el Padre no tiene nada que ver, nos enfocamos solamente en el Hijo, en Cristo, pero todo lo que nosotros recibimos a través de Cristo proviene del Padre. El Padre da a través de Jesús. Y eso es muy importante que lo recordemos, porque tenemos una muy mala imagen de nuestro Padre gracias a nuestro secuestrador. Y el Padre está tratando de presentarnos su verdadero carácter y su verdadera imagen a través de la epístola a los Efesios. Además, la primera bendición espiritual que recibimos de nuestro Padre es que nos hace santos y sin mancha. Luego nos adopta como hijos. Seguido nos redime, y recordamos que la palabra redención significa que el Padre nos perdió, Él nos creó a través de Jesús y lamentablemente fuimos secuestrados. Se nos dijo una mentira y nos fuimos detrás del secuestrador sin darnos cuenta de que estábamos siendo secuestrados. Luego que nos hallamos en una condición totalmente perdida, nuestro Padre no se iba a sentar y dejar que el enemigo se saliera con la suya. Así que diseñó un plan, pero ese plan ya estaba diseñado antes de la fundación del mundo. Así que lo único que hizo fue presentar el plan ante el concilio divino, ante el concilio angelical, y luego lo puso en práctica. Y cuando puso en práctica ese plan, compró, recuperó lo que había perdido. Eso es redención. Así que vemos las bendiciones espirituales que nos da el Padre. En primer lugar, nos hace santos y sin mancha delante de Él. Luego nos adopta como hijos. No tienes idea de qué tan bendito se siente saber
que tienes un Padre celestial que todo lo puede, que todo lo sabe y que puede resolver cualquier situación que se nos presente. Y al ser hijos, también somos herederos, herederos de todas las promesas que el Señor ha hecho en su palabra. Pero además de estas bendiciones espirituales de ser adoptados hijos, también nos redime, nos da sabiduría e inteligencia, nos da una herencia y nos sella con el Espíritu Santo. Wow, con todas estas bendiciones espirituales, no necesito más nada. Estoy totalmente satisfecha con lo que el Padre Celestial nos ha dado. Y al concluir la introducción, Pablo pide a Dios que alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender que todo, absolutamente todo en este mundo está bajo los pies de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo está bajo sus pies. Así que teniendo un Padre Celestial como el que tenemos y teniendo a nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, que tiene todo bajo control, ¿qué más pudiésemos pedir como dádiva de parte de nuestro Padre Celestial? Yo creo que estamos completos. Así que este es el resumen de los principios básicos del capítulo 1 de la epístola a los Efesios, pero tenemos más. El capítulo 2 se titula Gracia que derriba muros. Bueno, ¿qué ha hecho la gracia de Dios por nosotros y cómo afecta nuestra relación con los demás? Bueno, nos dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 a 10, lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. Y aquí es en donde puntualizamos un antes y un después. ¿Cómo era nuestra vida antes de que la gracia, un don totalmente inmerecido, llegara a nuestras vidas? ¿Y cómo transformó nuestras vidas y cómo es nuestra vida después de haber recibido la gracia? Así que en primer lugar, gracias a la gracia de Dios, un don, un regalo totalmente inmerecido, nosotros recibimos vida por medio de Jesús. Y al recibir vida, aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora somos resucitados con Cristo. La resurrección de Cristo es nuestra, es una promesa que nos hace el Padre Celestial, que así como Él tuvo el poder para resucitar a su Hijo, Él también tiene el poder para resucitar a cada uno de nosotros que vamos a la tumba, a la muerte, al descanso, creyendo en estas promesas. Ese mismo poder actuará en nosotros, como dice Primera de Tesalonicenses, que cuando Cristo venga, aquellos que hayan muerto creyendo en estas promesas serán resucitados, serán transformados para nunca más ver la muerte. Esa es la garantía que Efesios nos da. Mientras que estamos vivos, el Señor nos limpia, nos da nueva vida en Cristo Jesús. Aquellos que estábamos muertos, parecíamos zombies, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora que conocemos a Jesús, recibimos vida y recibimos resurrección. Además, también nos sienta en lugares celestiales con Cristo. Eso para mí fue una bomba, el saber que no solamente me dio una nueva vida, no solamente me resucita de haber estado muerta en delitos y pecados, sino que me sienta junto con Él. Jesús me sienta junto con Él en su trono, así como Él se sentó junto al Padre en su trono. Y eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, si la memoria no me falla.
Así que, wow, gracia es recibir algo que no mereces. Y esto que estamos recibiendo de parte de nuestro Padre, realmente no lo merecemos. Además, y sigue el asunto, Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Así que en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros queremos compartir estas buenas nuevas de salvación con todos aquellos que nos rodean y nace en nuestro ser, porque el Espíritu Santo ahora mora en nuestra mente, nace entonces en nosotros hacer las obras que Cristo hacía mientras que estaba aquí en la tierra, hacer buenas obras, tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros. Pero bueno, además de que esto es lo que nos ofrece la gracia, o mejor dicho, lo que la gracia ha hecho por nosotros, vamos a ver cómo esta misma gracia afecta nuestras relaciones con los demás. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. En primer lugar, la gracia nos acerca, Cristo nos acerca unos a otros por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque al morir Jesús por cada uno de nosotros, llegamos a formar parte de su cuerpo cuando aceptamos lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Además, Cristo derriba los muros que nos separan. Es importante que recordemos que antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos ajenos a todas estas promesas, estábamos excluidos del plan de salvación, no porque Dios lo quería así, sino porque al presentarle los oráculos al pueblo de Israel, ellos se lo apropiaron, se lo quedaron y no lo compartieron con el resto del mundo. Así que, y por mucho que se les trataba de decir, inclusive cuando Jesús estuvo aquí, pensaban que nosotros los gentiles no teníamos derecho a las promesas de Dios. Yo le doy gracias a Dios por el apóstol Pablo. Él fue elegido por Dios para compartir con nosotros el plan de salvación. Yo le doy gracias porque él cumplió la misión que se le asignó. Y gracias a él, tú y yo hoy tenemos acceso a la palabra de Dios y también tenemos acceso al templo. Sí, tal vez no el templo literal aquí, porque aún somos gentiles, estamos sucios para el pueblo de Israel, pero para nosotros es más importante que tenemos acceso al santuario celestial. Y al tener acceso al santuario celestial, eso para nosotros es más que suficiente, porque Cristo derribó el muro de separación entre judíos y gentiles y ahora tenemos acceso al santuario. Pero además de eso, de manera colectiva o en nuestras relaciones, la gracia hizo algo muy importante. Cristo eliminó, mató las enemistades que habían entre nosotros. Enemistades que empiezan desde nuestra relación con nuestros cónyuges hasta nuestras relaciones con todos los que nos rodean. Esas enemistades se fueron y ahora somos uno en Cristo. Y recordamos los 7 unos, ¿verdad? Uno en bautismo, uno en fe, uno en esperanza. Todo eso nos une, nos hace uno en Cristo Jesús. Además, Cristo nos hace miembros de su familia. Ahora que hemos sido adoptados, como vimos en el capítulo 1, ahora somos hermanos en Cristo, porque el Padre de Jesús nos adopta a nosotros y al adoptarnos nos convierte en hermanos de Cristo Jesús. Así que ahora somos miembros de su familia
Cristo nos coordina y nos hace un templo santo a través de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Nos une, nos fortalecemos los unos a los otros con los dones que hemos recibido. Y por último, Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si permitimos, como dice Romanos 8:14, que el Espíritu Santo nos guíe, Él morará en nuestra mente. Y si cada uno de nosotros, a través de la oración y el estudio de la palabra, se une a Cristo, entonces automáticamente nos unimos los unos a los otros, permitiendo que el Espíritu Santo sea morada en cada uno de nosotros. Y con esto resumimos el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. ¿Qué nos dice el capítulo 3? Bueno, el capítulo 3 nos va a hablar de una palabrita que hemos estado mencionando a lo largo de la semana, el misterio de Cristo. En el capítulo 3, Pablo nos revela un plan de Dios al que él llama el misterio de Cristo. Pero, ¿por qué un misterio? ¿Por qué estaba oculto? Bueno, aquí nos dice que Dios consiguió el plan y lo mantuvo oculto. Pero realmente no era que él lo quería mantener oculto. Es que nosotros no estábamos preparados para recibir el plan de salvación. Algo que yo noto con Dios, y es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y nosotros los seres humanos somos pero tan impacientes que no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Pero cuando tú aprendes a esperar el tiempo de Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, y cuando lo hace en el tiempo correcto, es perfecto. Y muchas veces nosotros nos adelantamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, y eso lo vimos con Abraham y Sara. Dios le había prometido a Abraham y a Sara mismo, pero por la impaciencia se adelantaron, trataron de ejecutar o de hacer que la promesa se cumpliera antes. Recordando y lamentablemente eso ha tenido consecuencias devastadoras. No solamente durante el tiempo de Abraham, que hubo esta enemistad entre Ismael y Isaac, sino que esa enemistad continúa hasta nuestros días. Lamentablemente es así. Así que permitamos que Dios haga las cosas a su tiempo. Dios consiguió el plan y lo mantuvo en reserva hasta que llegase el momento correcto, oportuno, para revelar el plan como lo tenía previsto. Además, Jesús cumplió con el plan, y este plan fue revelado a Pablo y a otros discípulos. Pero el plan, ¿en qué consiste el plan? El plan era presentar el plan de salvación, presentar que Jesús no solamente iba a morir para redimir, para rescatar a los judíos, sino que también iba a morir y redimir a los gentiles, a toda la humanidad. El plan de salvación es abarcante, no es exclusivo para un grupo. Pero el pueblo de Dios no estaba en capacidad de comprenderlo, ni siquiera en el tiempo de Pablo, ni siquiera en el tiempo de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús no hizo milagros dentro de lo que los judíos llamaban los gentiles, los que eran inmundos? Y Jesús hizo milagros. Inclusive Jesús les trajo a colación cuando en el Antiguo Testamento Elías fue enviado a una viuda que estaba fuera del pueblo de Dios. Tantas viudas que habían en el pueblo de Dios, pero Dios envió a Elías a esa viuda y la bendijo con su presencia. Así que
Finalmente, Pablo es elegido como portavoz de este gran plan de salvación que nos incluye a nosotros los gentiles. Y Pablo fue el encargado de proclamar este plan. Y finalmente, ahora todos conocemos el plan. Nosotros somos, y qué bendición, nosotros somos el resultado de lo que Pablo hizo. Esta carta a los Efesios es muy relevante a nosotros porque gracias a lo que Pablo explica en la epístola a los Efesios, nosotros podemos comprender cómo la palabra de Dios llegó a nosotros, cómo nosotros estamos incluidos ahora en el plan de salvación. Todo por gracia. Todo por gracia. Y aquí, ahora, vamos a ver el plan de salvación. Este plan dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros somos aquellos, somos el objeto de este plan. Somos el objeto. Somos los gentiles a las cuales ahora el plan nos incluye como coherederos, miembros del mismo cuerpo de Cristo. Ahora somos copartícipes de cada una de las promesas que Dios ha dado en su palabra, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué bendición, qué bendición. Y esto implica una iglesia unida. Pablo ahora ora para que cada uno de sus miembros, cada uno de nosotros, gentiles y judíos, podamos ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Yo a veces me quedo pensando y digo, Señor, si toda la plenitud de Dios estuviese en esta mente, wow, yo creo, a veces yo le digo al Señor, yo creo que mi cerebro estallaría, mi cerebrito chiquitito no tiene capacidad para recibir la plenitud de Dios, pero Dios me está diciendo que sí, que si yo permito que el Espíritu Santo more en mi mente, estaré recibiendo la plenitud de Dios en mi vida. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda ser fortalecido con poder. Necesitamos poder. Esta generación de cristianos que viven hoy en día, estamos carentes de poder. Por eso andamos por el mundo con el moco caído, como decimos en buen panameño. Andamos por ahí derrotados. ¿Cómo estás hoy? Ay, aquí peleando la buena batalla de la fe. Ojalá dijéramos eso, pero no. Ahí viendo a ver cómo hacemos para producir los recursos, para sostenernos. Oye, el Señor nos ha prometido que podemos ser fortalecidos en poder. Y eso nos ayuda a que cada uno de nosotros pueda salir victorioso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La victoria ya es nuestra. Cristo la obtuvo por nosotros y nos está entregando la victoria, pero para recibirla tenemos que creer en el plan, tenemos que creer que somos fortalecidos con poder por su Espíritu Santo. Y debemos creer
que somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de cada una de las promesas que hay en la palabra de Dios. Si no creemos, hemos fracasado. Hemos fracasado en su totalidad. Todo está enfocado en creer. Y ojalá que tú y yo hoy podamos creer en la palabra de Dios y en sus promesas. Los apóstoles hicieron su parte. Ellos nos han presentado lo que el Espíritu Santo les reveló para que nos dijeran a nosotros los gentiles. No hay necesidad que ningún gentil se pierda después de haber estudiado esta epístola a los Efesios. Y avanzamos al capítulo 4, en donde vamos a empezar a andar, vamos a empezar a adoptar un nuevo estilo de vida en unidad, una vida nueva en unidad. Con Efesios 4 comienza la parte práctica de la carta. Y eso yo lo venía diciendo durante toda la semana. Durante toda la semana venía diciendo los capítulos 1 al 3 fueron el fundamento, la plataforma que el apóstol Pablo utilizó para que entonces a partir del capítulo 4 pudiéramos implementar los principios básicos que fueron establecidos en los primeros 3 capítulos. Además, los primeros 3 capítulos tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Los capítulos 4 al 6 tienen que ver con nuestra relación horizontal con nuestros hermanos en Cristo. Así que a partir del capítulo 4 de Efesios, de la epístola a los Efesios, empezamos a practicar cómo hacer realidad la unidad en la iglesia. En primer lugar, preocupándonos los unos por los otros. Uno de los grandes, yo diría, no es la palabra, tropiezo no es lo que quiero, una de los grandes impedimentos por las cuales el pueblo de Dios, la iglesia, no funciona como debe ser, es el egocentrismo. Somos egocéntricos, aún habiendo conocido a Cristo. ¿Y qué es lo que pasa por la cual no somos unidos? Es justamente eso. Estoy pensando en yo. Y cuando yo estoy pensando en mi yo y no estoy pensando en los demás, entonces no puede haber unidad. Porque si cada uno piensa como una isla, no nos unimos. Pero cuando cada uno busca el bien del otro, entonces se puede promover la unidad. Así que, en primer lugar, para que haya unidad en la iglesia, es necesario preocuparnos los unos a los otros. Oye, mi hermano no tiene empleo, perdió el empleo a raíz de la pandemia del COVID-19. Bueno, yo laboro en una empresa. Déjame ver qué vacantes hay en la empresa donde laboro, a ver si puedo colaborarle al hermano y pueda obtener una plaza de empleo en mi empresa y así pues sustentarse. Pero no, yo veo al hermano caído, veo al hermano sin trabajo, le digo a la junta de iglesia, oye, fulano anda sin trabajo, ustedes vayan a ver qué hacen, le dan una bolsa de comida o algo y nos excluimos como que si no fuera nuestro hermano. Yo me quedo pensando, bueno, ¿somos hermanos o no somos hermanos? Porque si somos hermanos, aún hermanos de sangre, procuramos ayudarnos los unos a los otros. Pero aún está en las mejores familias, se ve las peleas entre hermanos. Así que vamos a dejar eso porque eso es harina del costal del capítulo 5. Así que
En primer lugar, para que haya unidad, es necesario preocuparnos los unos por los otros. A continuación, se enumeran entonces los elementos unificadores: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Esos son los elementos que nos unen como iglesia. Pero Cristo también nos concede los dones necesarios para lograr esa unidad. ¿Y cuáles son estos dones? Ha colocado personas responsables de llegar a la unidad: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos están a cargo de traer, de promover la unidad en Cristo. Y al final, en los versículos 14 y 15, Pablo nos anima a crecer juntos, evitando los problemas internos que pudiesen surgir. Así que cuando tú empiezas a alimentarte de la palabra de Dios y mantienes tu conexión vital con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, tú empiezas a crecer. El Espíritu Santo es el encargado de restablecer en nosotros la imagen, la semejanza y el carácter de Dios. Y entre más nos alimentamos, más fortalecemos la naturaleza espiritual y hacemos morir la naturaleza carnal y la naturaleza natural, con la cual nos separamos de Dios. ¿Sí? Cuando tu yo está en el trono de tu mente, eso te separa de Dios, porque en vez de hacer las buenas obras como nueva criatura en Cristo Jesús, continúas teniendo el estilo de vida pasado, en donde hay enemistades, hay pleitos, hay conflictos. Ese estilo de vida surge cuando nosotros todavía permitimos que la naturaleza carnal y espiritual more en nuestra mente, que ellos sean los que dominen, que nuestro yo sea el que domine. Pero una vez que nosotros rendimos nuestra voluntad al Padre Celestial a través del Espíritu Santo, entonces empezamos a participar de la naturaleza divina y empezamos a crecer en santidad, permitiendo que el Espíritu Santo restablezca en nosotros la imagen y el carácter de Dios, que es amor. Y finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio en nuestras vidas, de modo que podamos comportarnos benignamente los unos con los otros, ser compasivos los unos con los otros. Así fue como terminó el capítulo 4, versículo 32, que nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Aquí lo que estamos viendo es que para permanecer unidos en Cristo, el elemento, el pegamento de esa unidad es el amor. Cuando el amor de Dios nos constriñe, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ese amor nos transforma. Recibimos un don, la gracia, recibimos algo que no merecemos, y por el hecho de que Dios nos trata como no merecemos, entonces en gratitud por lo que hemos recibido de nuestro Padre, nosotros entonces empezamos a tratar a los demás de la misma forma en que Cristo nos trata a nosotros, con amor, con paciencia, con benignidad, perdonándonos los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado. Qué interesante. Y esta misma unidad en amor
también la debemos poner en práctica en nuestras familias. Y de eso se trata el capítulo 5, que empecemos a andar en amor. ¿Cómo podemos andar en amor? Simple, parece simple, pero no es tan simple. Es necesario imitar a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Siguiendo el ejemplo de Cristo, andando en amor. Y usted dirá, pero ¿y cómo puedo andar en amor? Pero es que para andar en amor implica que tengo que estar conectado a la fuente de amor. Es como el cordón umbilical del bebé que está dentro del vientre. Él está conectado a su madre. Todos los nutrientes que recibe la madre pasan por el cordón umbilical al hijo. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos conectamos a Dios por medio de la fe es el cordón umbilical por medio del cual fluye el amor, las promesas de Dios, y el amor es parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial, quedamos conectados a Él por medio de la fe, que es el cordón umbilical. Y a través de ese cordón, la fe y la oración, recibimos las bendiciones espirituales de Dios. Además, el Espíritu Santo en nuestras vidas empieza a moldear nuestro carácter y se va a ver reflejado el fruto de esa siembra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver que esa plantita empieza a crecer y empieza a florecer amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Todo parte de esa plantita que está conectada por medio de la fe a nuestro Padre Celestial. Así que de esa manera nosotros empezamos un estilo de vida nuevo, empezamos a andar en amor y de esa manera el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas a imagen y semejanza de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y nos dice la guía de estudio que para poder hacer esto, para andar en amor, debemos abandonar también los hábitos oscuros de nuestra vida pasada, no asociarnos con los que se agradan en practicar el pecado y hacer lo que agrada a Dios. Tiene que haber lo que yo diría, cortar el cordón umbilical con aquellos que no agradan a Dios, con aquellos que practican o tienen un estilo de vida que es contrario a la palabra de Dios y al estilo de vida que el Señor quiere que tengamos. Yo no puedo, como decimos en buen panameño, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no puedo andar con personas que practican un estilo de vida totalmente contrario al que me presenta la palabra de Dios y no quedar nuevamente practicando ese estilo de vida. Es necesario cortar el cordón umbilical y permitir que el Espíritu Santo nos conecte, establezca un nuevo cordón umbilical, pero ahora con Cristo. Y al conectarnos con Cristo, automáticamente eso nos va a llevar a relacionarnos con personas que tienen un estilo de vida conectados a Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto es esencial, dejar la vida pasada y permitir que el Espíritu Santo nos dé un nuevo estilo de vida. Además, se nos anima a aprovechar bien el tiempo. Y siempre insisto que esa guía de estudio en donde hablamos de administrar los recursos del Señor
le hizo falta la administración del tiempo. Hay que aprovechar el tiempo y dejarnos llenar del Espíritu Santo para que unidos podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios. Y eso nos recuerda estos últimos salmos desde el Salmo 146 al 150. Estamos hablando de alabar a Dios. Nosotros tenemos razones más que suficientes para alabar a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y los últimos consejos para alcanzar la unidad nos llegan del capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros, agradémonos los unos a los otros, complazcámonos los unos a los otros. El esposo ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Todo esto ahora enfocado a la familia, porque la unidad que vimos en el capítulo 4 era enfocado a tener la unidad en la iglesia por medio de los dones espirituales y por medio de el liderazgo que ejercen algunos para mantener esa unidad. Ahora estamos implementando un nuevo estilo de vida en donde vamos a tener unidad en el núcleo más pequeño de la sociedad, el hogar. Y cuando el hogar está unido por lazos de amor, entonces el esposo amará a su esposa y la esposa respetará a su esposo. Y cada uno sometiéndose el uno al otro, complaciéndose los unos a los otros. En Cristo llegamos a una unidad. Además, esa unidad afecta también a nuestros hijos. Los hijos aprenden a honrar a sus padres y los padres no deben enojar a los hijos, deben promover y ser ejemplo de unidad. Pero esto no solamente queda en el hogar, recordando que en el tiempo de Pablo, el hogar no solamente estaba compuesto de la esposa y de los hijos, sino que también formaban parte de ese hogar aquellos que eran los colaboradores de ellos. En ese entonces eran los esclavos y ellos servían a sus amos y debían aprender a servir a sus amos como al Señor, y los amos debían tratarlos con bondad. Así que este nuevo estilo de vida no se puede realizar a menos que nosotros estemos conectados a Cristo. Solo cuando tenemos ese cordón umbilical, ese cordón que es tan vital para nuestra vida espiritual, cuando ese cordón umbilical está conectado a la fuente de poder que es Cristo, nuestra vida empieza a ser transformada. Empieza el Espíritu Santo a restablecer en la imagen y el carácter de Cristo y empezamos a andar en novedad de vida. Bueno, llegamos al último capítulo, capítulo 6. Y en este capítulo 6, ahora se nos cambia el panorama y se nos invita a que nos armemos para la batalla. La carta a los Efesios concluye con un vigoroso llamado a la acción. Somos el ejército de Dios y combatimos activamente contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No estamos combatiendo contra un enemigo visible, sino uno invisible. Y por ende, el armamento que vamos a usar tiene que ser adecuado para combatir a un enemigo que no podemos ver. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo que aunque el enemigo es poderoso, Dios nos ha provisto de la armadura necesaria
para mantenernos firmes. Y esa armadura empieza con el cinto de la verdad, luego la coraza de justicia, luego para nuestros pies el evangelio de la paz, y para protegernos de los dardos del enemigo es necesario el escudo de la fe. Y vital para que nuestra armadura esté completa está el yelmo de la salvación, que protege nuestro centro de operaciones, que es el cerebro. Y además tenemos la palabra de Dios, la espada. Y la espada nos ayuda como defensa, pero también nos ayuda en el ataque contra el enemigo. Y el arma superpoderosa, la oración. Sin la oración, la victoria no la podremos obtener. Con todas estas armas, la victoria está garantizada. Y estas armas las vimos en detalle cuando hablamos del capítulo 6. Bueno, nos estamos despidiendo de la epístola a los Efesios y concluimos con una cita de la hermana White que viene de no es un devocional, viene del libro Hijos, es una compilación de hijos e hijas de Dios, no, si es un devocional, del 6 de octubre, que nos dice lo siguiente: los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra por amor y purifica el alma. O sea, lo que la hermana White nos está diciendo es que si nosotros ponemos en práctica la epístola a los Efesios en nuestras vidas, los poderes de las tinieblas no tendrán ocasión de vencernos. ¿Por qué? Porque estaremos amándonos los unos a los otros como Cristo nos amó, estaremos unidos y no permitiremos que la contienda nos desuna, estaremos tratándonos los unos a los otros con bondad, con cortesía, compasivos, fomentando la fe en nosotros. Y todo esto purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo. Yo diría inclusive, el Espíritu de Cristo debe permanecer en nosotros, pero para permanecer en nosotros es necesario que nosotros cedamos, que rindamos nuestra voluntad a Él, y Él tomará el control. Recordemos que nuestro Padre Celestial pagó un alto precio para redimirnos, para comprarnos de vuelta. No somos nuestros. Y en la unidad está la fortaleza. En la división está la debilidad. En la medida en que nosotros en nuestros hogares fomentemos la unidad, no permitamos que los dardos del enemigo nos desunan, podremos empezar a lograr la victoria en Cristo Jesús. Y si se logra la victoria en Cristo Jesús en nuestros hogares, eso mismo que se está realizando en mi hogar, en tu hogar y en todos los hogares cristianos, llegará entonces a fomentar la unidad en la iglesia. Y todos unidos venceremos. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda poner en práctica estos principios de la epístola a los Efesios y llevarlo en el corazón por siempre. Y bueno, aquí termina la epístola a los Efesios. Lástima que ya terminó, pero le damos la bienvenida a la nueva guía de estudio. Se titula La misión de Dios, mi misión. Wow. Así que ahora que hemos sido invitados a ponernos la armadura y a ir a la batalla contra los poderes de las tinieblas, bueno, es hora de cumplir la misión y de irnos a casa.
Así que bienvenida a esta nueva guía de estudio, La misión de Dios, mi misión. Y con esto concluimos nuestra intervención en esta mañana, agradeciéndole al Señor que nos haya dado el privilegio de compartir su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de repasar el capítulo 6, la epístola a los Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Ha sido una bendición haber estudiado esta epístola y sabemos, Señor, que vamos a tener esta epístola en nuestro corazón por siempre. Que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo, que podamos disfrutar de este sábado glorioso, fantástico, soleado, y que juntos podamos permanecer por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Así llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy, agradeciéndole a Dios y a Rosita, la escuela sabática regular, y también agradeciéndole a Dios por haber llegado a la última lección, al último día de la lección trimestre. Amigos, tengan ustedes un feliz sábado y quiero recordarles nada más que al que el Señor llama, Capacita. al que envía, Acompaña. siempre gozosos, conectados a Jesús, A través de la Biblia. como dice Messenger o Messenger. ¡Ey, no me veo! Ah, sí, estoy detrás del celular. Todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amén, amén. Amigos en Instagram, amigos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, Rosita y José Moreno. Sin más que desearles que pasen ustedes un feliz sábado y les espero mañana para comenzar un nuevo trimestre, el último trimestre del año. Bendiciones. Bye bye. Feliz sábado.